Señor Jesús, gracias por la reunión de iglesia, Señor. Gracias porque podemos estar aquí, Señor, buscando tu rostro. Toma hoy tu lugar como Rey en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestra mente, Señor. Toma tu lugar, Señor. Hoy te damos gloria y honra, Señor, porque tú mereces, Señor, ser exaltado por los siglos de los siglos, Señor. Desata nuestra lengua para cantarte. Abre nuestra boca, Señor, para invocarte, Señor. Para proclamar tus maravillas, para proclamar tu grandeza, Señor. Que tu Espíritu nos impulse, Señor, a cantarte, a alabarte, Señor, a declarar quién eres tú y las cosas que has hecho y lo que harás, Señor. Sé exaltado en esta hora, Señor, en medio nuestro. Que tu Espíritu, Señor, nos dé testimonio de ti. Sé exaltado en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Quita toda distracción de nuestra mente, Señor. Solamente queremos verte a ti, Señor. Ponemos nuestros ojos en ti hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Ante ti, Señor, vengo a alabar tu nombre. Vengo ante ti, Señor, vengo a alabar tu nombre, porque tú eres, Señor, digno de toda honra y alabanza. Vengo ante ti, Señor, vengo a alabar tu nombre. Vengo ante ti, Señor, vengo a alabar tu nombre, porque tú eres, Señor, digno de toda honra y alabanza, y alabanza. Aleluya al Señor. Aleluya que me salvó. Digno eres, Señor, digno de abrir los sellos, pues con tu sangre nos has dado la victoria sobre el pecado. Tuya es la gloria y la alabanza. Digno eres, Señor, digno eres, Señor, digno de abrir los sellos, pues con tu sangre nos has dado la victoria sobre el pecado. Tuya es la gloria y la alabanza, y la alabanza.
vez más, digno eres, Señor. Digno eres, Señor. Digno de abrir los sellos, pues con tu sangre nos has dado la victoria sobre el pecado. Tuya es la gloria y la alabanza. Y la alabanza. Aleluya al Señor. Aleluya que me salvó. Aleluya al Señor. Aleluya que me salvó. Aleluya al Señor. Aleluya al que me salvó. Una vez más, aleluya. Aleluya al Señor. Aleluya al que me salvó. Amén, Señor. Cantamos, aleluya, el canto de victoria, Señor, porque tú has vencido para siempre, Señor. Y nosotros hemos vencido por la sangre del Cordero, aleluya. Gracias por tu victoria, Señor. Bendito eres, Señor. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, para siempre y siempre, amén. Y tú eres fiel y verdadero hasta el final, amén. Pues tú eres Dios, mi único Dios, mi Señor. Me llevó a la casa del banquete y puso sobre mí su amor. Estaremos juntos para siempre. Él me escogió, Él me amó, suyo soy. Suyo soy. Suyo soy. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, para siempre y siempre, amén. Y tú eres fiel y verdadero hasta el final, pues tú eres Dios, mi único Dios, mi Señor. Me llevó a la casa del banquete y puso sobre mí su amor. Estaremos juntos para siempre. Él me escogió, Él me amó, suyo soy. Suyo soy.
suyo soy. Aleluya, soy de Él. Aleluya, soy de Él. Por siempre, amén. Aleluya, soy de Él. Mío por siempre, amén. Aleluya, soy de Él. Aleluya, soy de Él. Abba me escogió, Abba Él me ama. Abba me escogió, Abba Él me ama. Abba me escogió, Abba Él me ama. Suyo soy, suyo soy, suyo soy. Amén, Señor, somos tuyos para siempre, Cristo, porque el Padre nos escogió. Si estamos aquí es por tu preciosa voluntad, por tu grande misericordia. Nos adoptaste como hijos y aquí estamos, Señor, en la casa del banquete, en el mejor lugar que podemos estar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Me llevó a la casa del banquete y puso sobre mí su amor. Estaremos juntos para siempre. Él me escogió, Él me amó, suyo soy. Suyo soy. Suyo soy. Soy de Él. Mío por siempre, amén. Aleluya, soy de Él. Mío por siempre, amén. Aleluya, soy de Él. Aleluya, soy de Él. Abba me escogió, Abba Él me ama. Abba me escogió, Abba Él me ama. Abba me escogió, Abba Él me ama. Suyo soy, suyo soy, suyo soy. Amén, Jesús, somos tuyos para siempre. Somos tus ovejas, Señor. Nada nos puede arrebatar de tu mano, Señor. Somos tuyos, Señor. Aleluya. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar.
cerca de ti, Señor. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Yo quiero estar para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor, para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar cerca de ti, Señor. Yo quiero estar cerca de ti, Señor. Yo quiero estar para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor, para contemplar tu majestad y exaltarte a ti. Para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Tú eres santo, santo. Santo, santo, tú eres santo, santo, tú eres santo, santo, tú eres santo, santo, tú eres santo, santo. Santo, santo, tú eres santo, santo. Amén, Jesús. Tú eres santo, Señor. Santo, santo, santo es el que está en el trono. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir, el Alfa y la Omega, el principio y el fin eres tú, Señor. Señor, hoy queremos estar más cerca de ti, cerca de tu corazón, Señor. Queremos ser uno contigo, Señor.
entender tu corazón, entender tu palabra, para caminar en ella, Señor. Colaborar contigo en esta tierra, Señor. Llénanos de ti, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, para comprender las Escrituras. Humillamos nuestro corazón delante de ti para recibir tu palabra, para que lleve fruto, Señor, abundante para ti. Bendito sea, Señor. Amén. Eres un Dios que nos mira, que nos escucha, que estás atento constantemente a nosotros y te damos gracias en el nombre de Jesús. Pedimos tu ayuda para considerar tu palabra, Señor. Pedimos que seas tú el que nos hable, que tú seas el que nos instruya, que podamos caminar, Señor, contigo, Señor, y que, Señor, tú nos salves y nos prosperes en nuestras vidas, en el ámbito espiritual, Señor. Queremos tu prosperidad sobre nuestras vidas, Señor. Señor, sálvanos, Señor, invocamos tu nombre y gracias porque tú estás cercano a los que te invocan. Ponemos delante de ti este tiempo de considerar tu palabra y gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Pues buenos días a todos, bienvenidos, un gusto verlos. Pues bueno, vamos a comenzar. Vamos por favor a abrir nuestras Biblias en Primera de Samuel, capítulo 21. Estamos viendo este capítulo donde podemos ver, pues, yo lo califico de esta manera a este capítulo 21 de Primera de Samuel como un tiempo de crisis en la vida de David. Lo primero que vimos de este capítulo son los dos primeros versículos, el 1 y el 2, donde David hizo lo correcto en el sentido de que fue a Nob, este lugar sacerdotal, y Nob significa también un lugar alto, ¿sí? Un lugar, una buena morada, un lugar celestial, ¿sí? Un lugar muy parecido a Nayot en Ramá, como ya hablamos anteriormente, pero ahora va a otro lugar llamado Nob, y Nob era una ciudad sacerdotal. Eso nos dice el capítulo 22, en el versículo 19, se nos dice que Nob era una ciudad sacerdotal, allí se encontraba el tabernáculo de Dios, y entonces ahí estaban los sacerdotes. Entonces David hizo bien en ir a ese lugar y refugiarse por el hecho de que estaba siendo perseguido, ¿no? En un tiempo de dificultad. Pero también hablamos cómo David cayó en un pecado y fue el mentir. Y hablamos un poco de la mentira, porque según lo que pudimos ver de este David, cuando mintió aquí en el capítulo 21, versículo 22, pues David comenzó a enredarse, ¿de acuerdo? Comenzó a enredarse en su mentira como un gato cuando está jugando con una madeja, con una bola de estambre, ¿no? Termina todo enredado y ya no sabe ni cómo zafarse. Bueno, nunca he visto realmente a un gato que haga eso, pero se dice que así es, ¿no? Entonces, David comenzó con un engaño, con una mentira, y comenzó a enredarse en ese engaño, en esa mentira, y todo terminó de una manera muy trágica. En el capítulo 22, por medio de esta mentira, Saúl se enojó tanto y tuvo que
y mandó matar a toda la ciudad sacerdotal. Mató al sacerdote, lógicamente, a Ahimelech, a este que le dio unos alimento a David, y a toda la ciudad sacerdotal mató este hombre llamado Saúl. Pero ¿por qué Saúl mató a toda la ciudad sacerdotal? A gente inocente como mujeres y niños y bebés de pecho, por la mentira de David. O sea, nosotros debemos de ver así, amados hermanos, la mentira. La mentira es un pecado delante de Dios, y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Entonces, el pecado, la mentira, ¿sí? Siempre, como es un pecado, siempre va a dar lugar a la muerte. En el caso de la mentira de David, el pecado que cometió David de mentira trajo como consecuencia la muerte de mucha gente inocente. Y está terrible porque David le mintió ni más ni menos que al sacerdote de Dios, es decir, al que estaba representando a Dios en la casa de Dios, le estaba mintiendo, y de esta manera se desarrolló una serie de cosas a tal punto que toda esa ciudad sacerdotal terminó muriendo. ¿Por qué? Por el pecado de David de mentir, ¿de acuerdo? Entonces, la mentira es un pecado, no podemos verlo de otra manera, ¿sí? Y siempre el pecado de la mentira terminará en muerte. Tal vez no la tuya, porque estás mintiendo, pero sí de la gente a la que le mientes y la gente que está cerca, porque a final de cuentas aquí murió gente inocente, murieron muchísimos. Y bueno, capítulo 21, y ahora quiero que leamos del versículo 3 al versículo 6, y vamos a hablar algunas cosas que están aquí que son muy importantes para tu vida y para la mía. Así que vamos a Primera de Samuel, capítulo 21, y ya hablamos del versículo 1 y 2, ahora vamos a hablar del 3 al 6. Vamos a leerlos, estos versículos, y comenzamos. Dice, ahora pues, aquí está hablando David con el sacerdote Ahimelech, y David le dice al sacerdote, ahora pues, ¿qué tienes a la mano? Dame 5 panes o lo que tengas, pero por favor dame algo de comer. Pues David estaba en una persecución, y pues lo primero que quería es que le dieran de comer algo. Dice el versículo 4, el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, ¿de acuerdo? No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, es decir, no tengo aquí un bolillito, una dona con chispas ahí de chocolate, ni una concha con nata, pero solamente tengo pan sagrado. Este pan sagrado era el que se ponía ahí en el tabernáculo, en el lugar santo, en una mesa de los panes. Y cada semana, cada día de reposo tenía que ser sustituido este pan por uno nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, este era el pan sagrado que tenía el sacerdote Ahimelech, porque no tenía otro pan común, ¿no? Y dice, pero, sigo en el versículo 4, dice, pero lo daré a los criados, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Aquí el sacerdote cayó en la mentira de David, ¿sí? Entonces el sacerdote le dice, tengo este pan, no es un pan común, es un pan sagrado, y te lo voy a dar, y también a los que vienen contigo, ¿no? Pero realmente no había nadie con David acompañándolo, pero se los voy a dar a ti y a tus acompañantes siempre y cuando estén purificados, es lo que está diciéndole aquí David. Si están purificados, se los voy a poder dar, ¿de acuerdo? Dice el versículo 5, y David respondió al sacerdote, o sea, fíjense cómo se sigue enredando David en su mentira. Le respondió, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros, mentirosote, no había nada de eso. Dice, ayer y anteayer. Dice, cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran limpios. Es decir, lo que está diciendo aquí David es, los muchachos que me vienen acompañando, mentiroso, nadie lo estaba acompañando, ¿sí? Están limpios, están purificados, es lo que está diciendo aquí David. Están santos, están limpios, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? O sea, los muchachos están limpios. Dice el versículo 6, así el sacerdote Ahimelech le dio el pan sagrado, porque ahí
no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, dice, para poner panes calientes el día que ellos fueron quitados. Entonces, los panes que le dio este sacerdote a David fueron panes que estaban siendo sustituidos por otros, ¿no? Esto es una labor que los sacerdotes tenían y los levitas tenían que realizar en el tabernáculo. O sea, ellos ponían panes frescos y pues nuevos, ¿no? Ahí en el lugar que se llama, dentro del tabernáculo, en el lugar santo, ¿de acuerdo? Ahí en la mesa de los panes, pero cada día de reposo los cambiaban, sacaban esos y ponían unos nuevos, y así cada día de reposo. Y estos son los panes, los que ya iban a sacar fueron los que este sacerdote le dio a David. Ahora, en el versículo 4, este sacerdote le dijo a David: no tengo pan común a la mano, no tengo nada común en la mano, así un alimento para darte, solo tengo pan sagrado, ¿de acuerdo? Ahora, en el tabernáculo de Dios, pues les digo, estaba el lugar santo, y ahí estaba la mesa de los 12 panes, donde se colocaban los 12 panes, y estos 12 panes que estaban ahí en la mesa de los panes, en el lugar santo, simbolizan, escuchen bien, esos 12 panes simbolizan la comunión continua de Dios con el pueblo de Israel en ese entonces, ¿de acuerdo? O sea, estos panes, por eso siempre tenía que haber panes en esa mesa. Solamente el día de reposo los sustituían por unos nuevos, ¿sí? Pero estos panes simbolizan eso, la comunión continua, sin ninguna interrupción, entre Dios con su pueblo Israel. Eso significa, o eso representan esos 12 panes que tenían que ser cambiados cada semana. Ahora, la importancia y el significado del pan se encuentra en su nombre, porque aquí este sacerdote le dio los panes de la proposición, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto, los panes de la proposición? Bueno, literalmente, pan de la proposición significa, escuchen bien esto, significa pan de los rostros. Eso significa el pan de la proposición. El pan de los rostros o el pan de la presencia de Dios. Eso significa estos panes de la proposición. El pan de los rostros o el pan de la presencia de Dios. Ahora, el pan de la proposición o este pan de la presencia de Dios era un pan, su nombre mismo lo dice, era un pan asociado con el rostro de Dios. ¡Qué tremendo! Un pan asociado con el rostro de Dios para ser comido delante de la presencia y del rostro de Dios mismo. Eso es lo que implica los panes de la proposición, ¿de acuerdo? Eran panes, ¿sí?, que estaban asociados con la presencia de Dios, con su rostro, y tenían que ser comidos delante de su presencia. Esto está impresionante, amados hermanos. Entonces, comer pan de la proposición era comer pan con Dios en la casa de Dios, porque David se dirigió a Nob, que era una ciudad sacerdotal donde estaba establecido el tabernáculo, ¿de acuerdo? Y en ese lugar se encontraba pues la presencia de Dios también, y entonces y ese lugar, el tabernáculo ahí en Nob, en esa ciudad sacerdotal, pues representa la casa de Dios. Ahí estaba el tabernáculo, era como la casa de Dios. Entonces el pan de la proposición era comer ese pan, ¿sí?, en la casa de Dios. Era ahí comerlo, ¿de acuerdo? Y comerlo como cuando se come con un amigo, porque esto es lo que nos enseña estos panes de la proposición. O sea, en esos tiempos la cultura nos enseña, la cultura en esos tiempos de lo que estamos hablando aquí, de Primera de Samuel, capítulo 21, en ese tiempo, dentro de la cultura, el comer juntos, ¿de acuerdo? Comer juntos formaba un lazo de amistad muy profundo. El hecho de que alguien invitaba a otra persona a comer a su casa era para formar un vínculo muy fuerte, ¿de acuerdo? Una amistad entre pues el que hospedaba y el invitado, ¿no? Entonces
había ahí un lazo de amistad permanente y hasta ellos lo consideraban hasta sagrada la amistad, ¿no? Entonces te invito a comer a mi casa, ¿sí? Porque yo quiero profundizar en mis lazos de amistad contigo y esta amistad yo la considero sagrada. Entonces la persona que recibía en su casa, ¿sí? Pues podía invitarle, pues al que estaba entrando a su casa, algo de su hospitalidad y dentro de esta hospitalidad le ofrecía algo de comer, ¿de acuerdo? Entonces los panes de la presencia de Dios en esa cultura se entendía de esa manera. Se entendía como una invitación de parte de Dios a ir a su casa, disfrutar de su hospitalidad, profundizar en una relación de amistad con Dios, considerar esa relación sagrada y comer de lo que Él te pone a la mesa para que disfrutes. Qué impresionante es esto. Entonces Dios con estos panes, el mensaje que le estaba dando a los que podían comer de ese pan era eso. Yo quiero profundizar en mis lazos de amistad contigo, ¿de acuerdo? Que sea algo permanente, que sea algo sagrado, y ven a mi casa, ¿sí? Que para estos tiempos podemos interpretar que es la iglesia, lógicamente, y disfruta del pan que yo te doy. Entonces, eso implica los panes de la proposición, los panes de los rostros, los panes de la presencia de Dios. Entonces, cuando alguien comía de estos panes, era porque estaba enfrente de la presencia de Dios y podía comer y disfrutar de la hospitalidad que Dios le estaba brindando, del alimento que le estaba ofreciendo, ¿sí? Para que hubiera un vínculo más profundo en la amistad ahí con Dios. Bueno, esto me impresiona mucho. Ahora, el pan de la proposición siempre debía ser fresco, por eso tenían que cambiarlo cada cierto día, ¿no? Cada semana tenían que sacar esos panes y colocar pan fresco y sacar esos y luego otra vez poner pan fresco. Entonces, el pan de la proposición siempre tenía que estar fresco, siempre, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, Ahimelech le daría a David los panes viejos, ¿de acuerdo? O sea, Ahimelech dijo, pues no tengo pan común para ofrecerte, no tengo pan común, pero llegaste en el momento indicado. Voy a sacar los panes que están ahí en el lugar santo, en la presencia de Dios, los voy a sacar y de esos panes que ya están viejos, te voy a dar, ¿de acuerdo? Y voy a colocar panes nuevos ahí en la mesa dentro del lugar santo. Entonces, Ahimelech le dio a David de ese pan viejo, los cuales habían sido quitados de la presencia de Dios ahí en el lugar santo, ¿sí? Y el sacerdote iba a poner panes calientes el día que iba a quitar los que se encontraban ya ahí adentro en el lugar santo. Iba a quitar esos, iba a poner panes frescos ahí calientitos en la presencia de Dios ahí en el lugar santo. Entonces, esto nos dice el versículo 6, miren, vamos a leer el versículo 6, dice, así el sacerdote, así el sacerdote le dio el pan sagrado, el pan de la presencia de Dios, el pan de los rostros, el pan de la proposición. Dice, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales, fíjese bien, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes, ¿sí? El día que ellos fueron quitados. Entonces, esos panes que ya estaban viejos fueron los que Ahimelech le dio a David, ¿de acuerdo? Y Ahimelech puso panes frescos y calientes en la presencia de Dios. Bueno, eso nos dice el versículo 6. Entonces, fíjense muy bien, aquí Dios nos enseña algo con esto que estamos viendo. Dios quiere que nuestra comunión con Él, ¿sí? Nuestro tiempo delante de su presencia, cuando estamos enfrente de su rostro, todo el tiempo sea fresco, que no sea algo viejo. Dios quiere que cada vez que nosotros vayamos a su presencia, podamos estar frescos y no viejos, ¿de acuerdo? Y no estoy hablando de la edad que tienes, no, pues yo ya tengo 89, yo ya soy viejo. Dios no quiere que venga a su presencia delante de su rostro viejo, y pues ya tengo 89, ya
tal vez ni me va a mirar, ni me va a recibir. No estoy hablando de eso. Tú puedes ser un joven de 15 o 20 años y puedes ser más viejo espiritualmente hablando que Matusalén. O puedes ser una persona que tenga 105 años y puedes ser el más joven y renovado en tu vida espiritual y estás fresco, vigente, renovado en el Señor. Entonces nuestra vida espiritual, Dios desea que estemos siempre frescos, siempre nuevos y no viejos espiritualmente hablando. Bueno, entonces aquí vemos esto aquí en la Escritura. En el versículo 4, el sacerdote le dijo a David: si los criados que vienen contigo se han guardado, por lo menos de mujeres, te voy a dar este pan. Es decir, si ustedes no se han contaminado, si ustedes han estado puros en este tiempo, entonces te voy a dar este pan, ¿sí? Porque no tengo otro pan, sino solamente de la presencia de Dios. Bueno, el pan de la proposición no tiene que ser maltratado ni usado de una manera incorrecta. No puede ocuparse de una manera informal. El pan de la presencia de Dios, el pan de la proposición, tenía que ser tratado con delicadeza. No puede decir, bueno, pues ya, hoy nos toca sustituir los panes viejos. Ya tengo aquí los nuevos calientitos, ¿qué hago con los viejos? Pues se los doy a los cerdos. O voy a la encantada y ahí se lo echo a los patos, ¿no? No podía ser tratado el pan de la proposición de manera incorrecta, de una manera informal. El pan de la presencia de Dios, el pan de los rostros, ¿de acuerdo? El pan de la proposición no tenía que ser utilizado de una manera descuidada. Había algo especial para ellos en su trato. Y nos dice Levítico capítulo 24, versículo 9, cuál es el trato que se tenía que dar con estos panes que salían de la presencia de Dios para sustituirlo por unos nuevos. ¿Qué se hacía con esos panes? Bueno, dice Levítico 24, 9, lo siguiente, dice, y será de Aarón, está hablando de esos panes, y será de Aarón y de sus hijos, es decir, de los sacerdotes, ¿de acuerdo? Dice, los cuales lo comerán en lugar santo. O sea, no eran para irse de picnic. Pues aquí están estos panes que acabo de sustituir ahí del lugar santo, ¿no? De la presencia de Dios. Ahora vámonos de día de campo, pues ahí me sobraron estos panes y me los llevo de día de campo. No, estos panes eran panes sagrados y tenían que comerse en lugar santo. Era para sacerdotes y se comían en un lugar santo, dice, porque es cosa muy santa para él. Esos panes eran muy santos, dice, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Entonces, este versículo se nos habla de cómo tenía que ser tratado ese pan que era sustituido, ese pan pues ya viejo, digámoslo de esta manera. Tenía que ser comido por los sacerdotes, ¿sí? Porque era algo muy santo y tenía que comerse en un lugar santo también. Ahora, este versículo de Levítico nos dice que el pan de la proposición debe ser considerado como santo, aquí lo estamos leyendo, y no podía ser pues distribuido de manera descuidada, ¿no? A quien sea dárselo o darle un uso extraño, no podía ser utilizado así. Bueno, el pan de la presencia de Dios, este pan de la proposición, era un pan sagrado y tenía que comerse en un lugar sagrado, es lo que nos dice ese versículo. Entonces, la iglesia, amados hermanos, la iglesia del Señor es un lugar santo. Y en ese lugar santo que es la iglesia, es el lugar propicio para poder alimentarnos de ese pan que procede de Dios, de la presencia de Dios. Este es un lugar ideal, es un lugar adecuado. Ahorita estamos comiendo el pan de la presencia de Dios, el pan del rostro de Dios. Y esto es interesante que podamos verlo. Entonces la iglesia es ese lugar santo el día de hoy para comer de este pan también el día de hoy. Entonces el pan, fíjense bien, el pan nos dice aquí la Biblia que es un pan santo, un pan sagrado y tenía que comerse en un lugar santo también. Entonces el pan nunca dejaba de ser sagrado. Escuchen bien lo que les voy a decir.
El pan nunca dejaba de ser sagrado, pero sí podía llegar a estar viejo y no fresco. O sea, el pan jamás perdía su esencia de ser un pan sagrado, un pan que procede de la presencia de Dios, del rostro de Dios, pero ese pan podía llegar a ser viejo o podía llegar a ser fresco. ¿De qué depende que el pan de Dios, este es el pan, ¿de acuerdo? Cristo es el pan, Jesucristo es el pan que desciende del cielo, Él es el pan de vida, Jesucristo dijo, ¿sí? Y Jesucristo es el verbo de Dios, este es el pan, ¿de acuerdo? Ahora, ¿en dónde radica? Y este pan nunca dejará de ser santo y sagrado, ¿de acuerdo? Jamás. Pero ¿en dónde radica que este pan sea viejo para ti o sea fresco para ti? Que sea viejo para mí o que sea fresco para mí. ¿En dónde radica? ¿Saben en dónde? En el corazón de cada quien. El que el pan de Dios sea fresco para ti o el pan de Dios sea viejo depende de ti solamente. No depende del que está a tu lado, ni siquiera de eso. Depende exclusivamente de tu corazón, de cómo estás tú con Dios, de cómo tú tomas este pan, de cómo lo comes, de cómo está tu corazón en relación con el alimento que Dios te da, ¿de acuerdo? Entonces, insisto en esto, este pan jamás deja de ser sagrado y de ser santo. Esta es la palabra inspirada por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Pero ¿cómo esta palabra puede llegar a ser vieja? ¿O cómo esta palabra puede llegar a ser fresca y nueva para mí? Depende de ti, solamente de ti, de nadie más. Por ejemplo, fíjense bien, muchos cristianos se saben Juan 3:16, ¿no? De memoria lo repiten. Es más, yo lo voy a decir de memoria. Dice Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Acabas de escuchar ese versículo? Y puedes decir, pues sí, pues ni le entiendo, ¿no? Pues es chido. Perdón por la palabra. Y no provoca absolutamente nada en ti. Sí, hace tiempo me dijeron que sí, que Dios ama al mundo, sí, que Dios dio a su Hijo, que si yo creo en Él seré salvo, que tengo vida eterna. Sí, amén, aleluya, gloria a Dios, en victoria, ¿no? Abanico de bendiciones, o a cosas así, ¿no? Y bueno, puede ser entonces un pan viejo para ti. Pero puede haber otra persona que escuche ese mismo versículo, dice, Padre, gracias. Padre, gracias porque enviaste a Cristo, Señor, para que me salvara de este mundo corrupto, de este mundo donde mi destino era el lago de fuego. Señor, Padre, gracias por Cristo, yo he creído en Él, yo amo a Cristo. Cristo, gracias por la salvación, gracias por la vida eterna que me has dado. Eso es muy diferente, amados hermanos. Entonces, ¿de qué depende que este pan, Juan 3:16, por ejemplo, ese pedazo de pan, sea fresco o sea viejo? Depende 100% de la disposición de tu corazón, de cómo tú te abres para Dios. Para unos ese versículo es la vida y es un tesoro y lo disfrutan y se lo comen y se llenan de vida y es un pan caliente y está fresco. Pero para otros ya está duro, ya tiene un poco de moho, ¿sí? Ya no se puede comer, ni ablandándola ahí con un café, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de quién depende que el pan sea fresco o esté viejo? Depende exclusivamente de tu corazón. Ya no es la culpa del que está a tu lado, ya depende de cada quien, ¿de acuerdo? Entonces, esto está tremendo. Entonces, podemos aprender esto de la palabra de Dios.
Entonces, insisto en esto, el pan nunca deja de ser sagrado, nunca deja de ser Cristo este pan, ¿sí? Pero este alimento es comido, depende de tu corazón. Puede estar duro, puede estar hasta, ay, no quiero ni comerlo, ¿sí? Pero para otros, dice, yo me lo como y me lo devoro, porque está fresco, porque está caliente, porque está nuevo, porque está renovado, porque recibo la vida. Qué tremendo es. Eso es lo diferente. O sea, en la cristiandad, desafortunadamente, yo creo que muchos se conforman con lo viejo, con el pan viejo, con el pan viejo. Por eso en la cristiandad de pronto se escuchan cosas que son verdadera vida, pero lo dicen de una manera extraña, ¿no? Como eso que les decía hace un rato, ¿no? ¿Cómo estás? En victoria. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. ¿De qué te hablaron hoy en la reunión? Pues quién sabe, pero yo dije amén, amén, amén como 5 veces. Eso está viejo. Eso está viejo, está rancio, está duro, ¿de acuerdo? Pero lo fresco, lo renovado, lo caliente que está de la presencia de Dios, tú lo comes y lo disfrutas. Y dices, Señor, esto está nuevo, y te lo comes y te constituyes de Cristo, y la vida de Dios está en ti. Es muy diferente, es muy diferente. Tristemente la cristiandad, ¿sí?, está así, amados hermanos, está solamente comiendo pan duro. En serio. ¿Y por qué? Porque el corazón de mucha gente está duro, igual que el pan. Qué tremendo. Bueno, entonces esto nos dice aquí la Escritura. Entonces, el pan jamás deja de ser sagrado, nunca deja de ser santo. La palabra, este pan nunca deja de ser Cristo. Cristo es la esencia, este pan, el ingrediente con el que está hecho este pan que comemos, que siempre está fresco, es Cristo. Con aceite, amasado con aceite, que es el Espíritu. El trigo, este pan de la presencia, si leemos ahí un poquito más Levítico 24, nos vamos a dar cuenta que era un pan, ¿sí?, de harina de trigo selecta, de la mejor calidad, que representa a Cristo, y tenía que ser amasado con aceite, que representa el Espíritu Santo, y se colocaba en el lugar santo con incienso. Qué tremendo, ahí a un lado, para que pudiera pues ahí tener incienso los panes, pero qué tremendo. Entonces, depende de cada uno si es fresco o si es viejo. Qué tremendo, hermanos, que nosotros, tú y yo, tenemos esa capacidad preciosa o muy lamentable de que el pan sea fresco o que el pan sea viejo. Cada quien. Para unos el pan está fresco y para otros está viejo. Y esa capacidad la tenemos todos, de que sea fresco o sea viejo. Cada quien decide, cada quien decide. Qué tremendo. Bueno, en el versículo 5, dice aquí, David le dijo a Ahimelech, el sacerdote, le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros. Aquí David se seguía enredando en sus mentiras, ¿no? Porque David mismo fue el que le dijo, bueno, dame 5 panes o lo que tengas, para mí, para los que vienen conmigo. Mentiroso, no iba nadie con él. Pero bueno, entonces aquí el sacerdote le contesta en base a su mentira. Le dice, bueno, te voy a dar este pan siempre y cuando se hayan mantenido puros, que no hayan estado en contacto con mujeres. Aquí le dijo este sacerdote a David. O sea, el sacerdote cayó en la trampa, en la mentira, en el engaño de David. Qué triste es que tú le crees a alguien y te está hablando puras mentiras, ¿no? Pues ya te enredó. Tú le crees, confías en esa persona, le crees, pero es pura mentira. Y a veces en base a su mentira, tú le respondes. Y eso es muy lamentable porque solamente escucha lo que quiere escuchar. No hay verdad ni siquiera en lo que uno le puede decir. O sea, el sacerdote cayó en la mentira y le habló también, cayó en el juego, en la trampa de David. ¿Cuáles hombres? No había nadie que estuviera acompañando a David. Pero con esta mentira, el sacerdote cayó y sigue la plática mentirosa. O sea, el sacerdote cayó en la trampa, desafortunadamente. Entonces David actuó como si viajara en un grupo con otras personas, pero esto era una mentira más de David.
¿sí? No había nadie viajando con él. Él estaba completamente solo, ¿de acuerdo? Y bueno, el sacerdote cayó en su trampa y ya le estaba diciendo, pues sí, mira, los que vienen contigo, ojalá estén purificados, te voy a dar este pan de la presencia de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, y en el versículo 6 dice, así el sacerdote le dio el pan sagrado. Qué tremendo. El sacerdote le dio el pan sagrado a David porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, dice aquí el versículo 6. Entonces, aquí vamos a aprender algo importante, fíjense bien. Cuando este sacerdote Ahimelech le dio a David estos panes del rostro de Dios, estos panes de la presencia de Dios, estos panes de la proposición, Ahimelech, escuchen bien, rompió con una tradición sacerdotal, pero no con la palabra de Dios. Eso está bien tremendo, amados hermanos. Porque miren, en Levítico 24:9 leímos que ese pan era para los sacerdotes. Y de hecho, el uso que tenía que dársele a ese pan era un trato muy especial, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué aquí Ahimelech le dio un pan que no era para David? Y aún así, Ahimelech rompió con esa tradición sacerdotal que le correspondía únicamente a los sacerdotes y levitas comer de ese pan, pero ¿por qué este sacerdote se atrevió a darle de esos panes a David? ¿Por qué? Esto es algo muy interesante. Fíjense bien, cuando este Ahimelech le dio esos 5 panes de la proposición a David, el sacerdote estaba como fracturando, como rompiendo, ¿sí?, la letra de la ley, escuchen bien, pero no el espíritu de la palabra. Que el espíritu nos ayude a entender esto. O sea, el sacerdote estaba como quebrantando la ley, vamos a decirlo de esta manera, pero al mismo tiempo, ¿sí?, y no es que lo estuviera haciendo de esa manera, pero estaba como fracturando, estaba más bien poniendo en obra el espíritu de la palabra. Es lo que estaba haciendo este sacerdote. O sea, no estaba como, más bien rectifico esta frase, no estaba quebrantando ni violando la ley el sacerdote. Estaba cumpliendo el espíritu de la palabra. Aunque podemos leer esto y podemos decir, ese sacerdote estaba quebrantando la palabra de la ley. Estaba quebrantando los mandamientos de Dios, ¿sí?, en relación a ese pan que tenía que ser comido solamente por los sacerdotes. Pero en realidad el sacerdote no estaba quebrantando, rectifico esto, no estaba quebrantando la palabra de Dios, la ley de Dios. Más bien estaba aplicando el espíritu de esa palabra, que es muy diferente. Estaba aplicando el espíritu de esa palabra. Qué impresionante, amados hermanos, de verdad. Entonces este sacerdote, ¿sí?, estaba pues haciendo algo espiritual delante de todos. Tal vez ahí otros sacerdotes podrían decir, ¿qué has hecho? ¡Pecado! ¿No? Vamos a apedrearlo, o lo que tú quieras. Pero realmente este sacerdote estaba cumpliendo el espíritu de la palabra. Aparentemente estaba quebrantando la ley, pero no era así. Más bien estaba como, no sé, imagínense una nuez, la han agarrado así con la cáscara que está durísima, ¿sí? Como que el sacerdote lo que estaba haciendo era eso, como que abrir la nuez para poder obtener el espíritu, ¿no? Como el elemento importante de la nuez, poniéndolo como ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces vemos esto, fíjense, este sacerdote como que estaba adelantado a sus tiempos en el ámbito espiritual. En 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6, el apóstol Pablo dice algo que es muy importante, y vamos a leer este versículo. Dice Pablo, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Dice, no de la letra, sino del espíritu, ¿de acuerdo? Dice, porque la letra mata, mas el espíritu
vivifica. Eso es lo que estaba haciendo este sacerdote. Este sacerdote no se quedó con la letra que mata, sino él fue a una profundidad mayor y entonces al darle de estos panes del rostro de Dios, de la presencia de Dios, estos panes de la proposición a David, que David no era sacerdote, ¿sí? Entonces este sacerdote Ahimelech estaba no en la letra que mata, sino en el espíritu que vivifica. Y eso es muy diferente. Y fíjense que muchos hombres, la Biblia nos enseña que ellos vivieron de esta manera, como adelantados a sus tiempos, digámoslo de esta manera. Por ejemplo, con esta actitud que estaba teniendo Ahimelech con David, de darle de estos panes que la ley dice que solamente era para los sacerdotes, ¿sí? Y dándole a David, que no era sacerdote, este sacerdote Ahimelech, lo que estaba haciendo es como vivir adelantado a sus tiempos. ¿Por qué? Porque ellos estaban en el periodo de la ley, en el tiempo de la ley, ¿sí? Pero este hombre actuó como en el tiempo de la gracia, en el tiempo en el que nos encontramos el día de hoy. Hoy estamos en la gracia. Dice, la ley vino por medio de Moisés, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, hubo un periodo de la ley, en ese tiempo se encontraba este sacerdote Ahimelech, ¿sí? Pero él vivió adelantado en otra era en la dispensación de Dios. En el plan eterno de Dios, este sacerdote, ¿sí? Se adelantó, traspasó el tiempo de la ley y se colocó en el tiempo de la gracia y le dijo, sí, David, aquí están estos panes, tómalos. Necesitas comer de estos panes, adelante. Y hay muchos hombres en la Escritura, amados hermanos, aún del tiempo de la ley, es más, desde los tiempos de los patriarcas, hay gente, ¿sí? Como Abraham, como Jacob, como José, como tantos hombres que de la antigüedad, desde los patriarcas, pudieron adelantarse tanto en los tiempos que pudieron probar de las cosas de la era venidera. Ni siquiera de esta era de la gracia, sino de la era del reino. Podemos ver a un Abraham que tenía fe y él creyó en la ciudad que tiene fundamentos eternos. Y dice la Biblia en Hebreos 11, ahí nos da un listado de muchas personas que aunque vivieron en el tiempo de la ley o en el tiempo anterior a los patriarcas, ellos se adelantaron tanto que pudieron mirar y pisar y saludar y gozarse, ¿sí? Y no anhelar nada de esta vida porque veían el galardón en la era venidera, en el milenio y en la eternidad con Dios y con Cristo por siempre. Hubo gente que se adelantó a sus tiempos de manera impresionante, amados hermanos. Tú y yo el día de hoy estamos viviendo en el tiempo de la gracia, en la era de la iglesia, pero podemos también probar, gustar, disfrutar, reposar y aún tener algunos toques, amados hermanos, de la era venidera, del reino de Cristo en esta tierra y de la eternidad con Dios. Podemos experimentarlo aún. Qué tremendo, hermanos. Entonces este hombre Ahimelech se adelantó a sus tiempos, vivía en el tiempo de la dispensación de Dios que se le llama la ley, y él se adelantó a la gracia y al reino. Qué tremendo este hombre Ahimelech. Por eso hay algunas partes en la Biblia, bueno, esto lo he platicado con Edgar, ¿no? En otros momentos, cómo muchos hombres en el tiempo de la ley cumplieron la ley de Dios de manera espiritual. O sea, lo que hizo este sacerdote. Por ejemplo, cuando hablamos de Boz, ¿se acuerdan? Hablamos mucho de Boz y de Ruth, ¿no? Y Boz era un hombre poderoso y fuerte en la ley de Dios. Él conocía perfectamente el Pentateuco, ¿no? Conocía toda la ley de Moisés y se conducía en base a la ley de Dios. Por eso cuando esta Ruth, que era una moabita y era extranjera y pobre, comenzó ahí a cosechar en su campo, Boz se lo permitió y aún, Boz se lo permitió porque él conocía que la ley de Dios
permitía a los extranjeros, a las viudas y a los pobres que pudieran cosechar de los campos donde hallaran gracia delante del dueño de aquel campo. Entonces David, Booz, tenía esta actitud, pues que aquí es una extranjera, no importa, la ley de Dios le da el derecho, ¿sí?, de que pueda recolectar en mi campo, porque de todo lo que cae en el piso ella puede recoger, ¿de acuerdo? Pero todavía Booz fue mucho más allá, amados hermanos. Él no se quedó con la letra que mata, sino con el espíritu que vivifica, cuando redimió a Ruth. Porque la Biblia nos enseña en Deuteronomio capítulo 23, versículo 3, que Dios había dicho que los moabitas no podían pertenecer a la congregación de Dios ni en 10 generaciones ni nunca. Nunca podían ingresar a formar parte de la congregación de Dios, del pueblo de Dios, los moabitas. Entonces, vos conociendo eso, Deuteronomio 23:3, ¿por qué redimió a Ruth la moabita? ¿Por qué? Porque es un hombre que se adelantó en los tiempos y experimentó esta Ruth la gracia a través de vos. El libro de Ruth nos habla de la gracia de Dios. Es un libro que nos muestra en el tiempo de los jueces, en el tiempo de la ley de Dios, donde cada quien hacía lo que bien le parecía, nos muestra la gracia de Dios para nosotros, la iglesia. ¡Qué tremendo! Entonces vos, ¿sí?, no se quedó con la letra que mata, sino con el espíritu que vivifica. ¡Qué tremendo! Y así podemos ver a muchos hombres, ¿no? El mismo David, David, él fue como el último del tiempo de los patriarcas, ¿no? Y con él hubo esta transición de los patriarcas, bueno, en el tiempo de la ley todavía, pero junto con los patriarcas, y él fue el instrumento que Dios utilizó para cambiar la era y comenzar con un tiempo del reinado en Israel, ¿de acuerdo? Y este hombre David vivió súper adelantado, él vio la eternidad, él vio el reino de Dios, vio a Cristo reinando, él nos dejó un mensaje, el Espíritu se lo reveló, pero él nos dejó un mensaje para nosotros, para los últimos tiempos. Él vivió súper adelantado. Y David realmente sí era un sacerdote, era un rey, ¿sí?, y era un profeta. Y profetizó muchas cosas. Y aunque era de la tribu de Judá, él pudo vivir en muchos momentos como sacerdote. ¿Por qué se ponía el efod? Si era para los levitas, para los sacerdotes, y él era de la tribu de Judá, ¿por qué cuando trajeron el arca de la casa de Obed-edom a Jerusalén, ¿sí?, por qué él llevaba su efod? ¿Por qué Samuel, que también era profeta, sacerdote y rey, porque él juzgaba al pueblo de Dios, es decir, gobernaba sobre el pueblo de Dios, él también era 3 en 1, igual que Cristo es rey, profeta y sacerdote, ¿sí? ¿Por qué Samuel, que era de la tribu de Efraín, ¿sí?, por qué él sí podía presentar sacrificios delante de Dios como si fuera un sacerdote levita? ¿Por qué? Porque fueron hombres, amados hermanos, que vivían anticipados, veían, ellos trascendieron, amados hermanos, trascendieron en sus vidas. Ellos se adelantaron a experimentar, a disfrutar, a gustar de muchas cosas que en sus tiempos todavía no estaban. Pero lo probaron, lo gustaron, lo disfrutaron, lo miraron de lejos, como dice Hebreos 11, lo saludaron, lo miraron de lejos y se consideraban extranjeros y peregrinos en esta tierra porque ellos tenían la mirada en la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, porque sus fundamentos estaban en lo eterno, no en esta vida. Qué tremendo, hermanos. Y así podemos ver a tantos. Fíjense, Samuel pues era de la tribu de Efraín y presentó un sacrificios delante de Dios. ¿Por qué Dios se enojó, por ejemplo, con Saúl? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Saúl estaba todo nervioso. ¡Ay, el pueblo se me desbalaga! ¡Ya se me van! No, tú eres de los buenos, ¿por qué te me vas? ¿No? Todo nervioso. Y Samuel había quedado en 7 días llego y de pronto se retrasa. Entonces este cuate, Saúl, en su locura, ¿no?, presenta un sacrificio como sacerdote y Dios se enoja
y dice, ya, su reino ya hasta aquí queda, ¿de acuerdo? ¿Por qué con él se enojó, que era de la tribu de Benjamín, o sea, con Saúl, y con Samuel no, que era de la tribu de Efraín? ¿Dios tenía una preferencia por los de Efraín que por los de Benjamín? No. Samuel, como David, como Ahimelech, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como José, como Josué, como Caleb, como tantos hombres, amados hermanos, que nos describe la Biblia, ellos vivían en lo porvenir. ¡Qué tremendo! Tenían su mirada en lo eterno. Y esto les permitió disfrutar de cosas que ellos, estando en una dispensación, disfrutaron de otras dispensaciones, de la gracia, del reino y de la eternidad. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces, Ahimelech, amados hermanos, cuando le estaba dando estos panes a David, los panes de la proposición, ¿sí? Esta era una tradición sacerdotal, pero este sacerdote no estaba quebrantando la ley, más bien estaba poniendo en práctica el espíritu de la ley, el espíritu de la palabra de Dios, más bien el espíritu de la palabra de Dios. Entonces, Pablo nos dice en este versículo que leímos, 2 de Corintios 3:6, que la letra mata, pero el espíritu es el que vivifica. Por eso para unos el pan puede estar seco y viejo y lleno de moho, pero para otros está caliente y está fresco. Para unos viejo es este pan y para otros está fresco. Qué tremendo, porque la letra mata, pero el espíritu es el que vivifica. Y la palabra de Dios, como vamos a leer en un momento, Juan capítulo 6, versículo 63, Jesucristo dijo que sus palabras son espíritu y son vida. Vamos a leer ese versículo, Juan 6, 63. El espíritu, dice aquí, es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, dijo Jesús, son espíritu y son vida. Esto que dijo Jesús es lo que Ahimelech puso por obra, en práctica. Cuando le dio estos panes a David, este hombre Ahimelech no estaba con la letra que mata, sino con el espíritu que vivifica. Él estaba con el espíritu y con la vida. Qué tremendo, qué diferente. Entonces, ¿de qué depende que el pan esté fresco o esté viejo? Depende de cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios es vida, amados hermanos, espíritu y vida, lo dijo Jesús. Fíjense, en relación a esto que estamos viendo aquí de Ahimelech con David, Jesucristo en Mateo capítulo 12, del versículo 1 al 8, ahí dice la Biblia que sus discípulos estaban, fueron criticados, ¿de acuerdo?, por los fariseos al romper una costumbre religiosa. ¿Qué estaban haciendo? Ellos estaban arrancando espigas en un día de reposo porque tenían hambre. Entonces la gente religiosa, los fariseos, los tacharon a Jesús y a sus discípulos de estar rompiendo con una costumbre religiosa, ¿de acuerdo? Entonces, cuando Jesús vio esta situación, Jesús precisamente utilizó este pasaje que estamos revisando en 1 Samuel capítulo 21, usó lo que Ahimelech, la explicación de lo que hizo Ahimelech, que no estaba con la letra que mata, sino con el espíritu que vivifica, para explicarles este asunto a estos fariseos que estaban desafiando al Señor Jesucristo, porque según Jesús y los discípulos estaban violando la ley, cuando la realidad es que no, Jesucristo no estaba violando ninguna ley, más bien Jesucristo estaba no en la letra, sino en el espíritu que vivifica. Y vamos a revisar estos versículos y con esto prácticamente voy acabando. Mateo capítulo 12, del 1 al 8. Dice aquí, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, ¿sí? Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer.
Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es bueno hacer en el día de reposo. Ahí estaba la ley que aparentemente estaba siendo quebrantada. Pero Jesús les dijo, versículo 3, ¿no han leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Fíjense, lo primero que Jesús les dice aquí es: ¿no han leído, fariseos religiosos, que están en la letra que mata y no en el espíritu que vivifica? ¿No han leído? Ahí está, ustedes tienen esa historia, tienen ese relato de lo que pasó con Ahimelech y con David. ¿No han leído? Les dice Jesucristo aquí. Y dice aquí: ¿no han leído lo que pasó con David? Dice el versículo 4, ¿cómo entró en la casa de Dios? ¿De acuerdo? Y comió los panes de la proposición, es decir, de la presencia de Dios, del rostro de Dios, ¿sí? Comió los panes del rostro de Dios, de la presencia de Dios, de la proposición. Dice que no le era bueno comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿No han leído eso, fariseos? Están en la letra que mata, no en el espíritu que da vida. Y bueno, luego el versículo 7 dice, o si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre, versículo 8, es Señor del día de reposo. Entonces fíjense bien, aquí los fariseos estaban preocupadísimos, ¿sí?, para que no se rompiera, para que no fuera quebrantada el día de reposo, el santo día de reposo, que no sea quebrantado. Pero la realidad, amados hermanos, es que estos hombres estaban sus ojos velados y no podían ver que delante de sus ojos estaba el verdadero reposo, que es Jesucristo. Jesús es el verdadero reposo. Por eso Jesús dijo ahí en el versículo 28, el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo, dice aquí la Biblia. Entonces, Ahimelech, fíjense bien, permitió que David comiera de ese pan sagrado que solamente era para los sacerdotes, mientras que nuestro Señor Jesucristo aquí nos está enseñando a través de este pasaje que lo que quiere es la misericordia y no el sacrificio. Entonces era un mensaje para los fariseos. Bueno, en estos versículos de Mateo, en estos versículos encontramos a la religión, escuchen bien, a la religiosidad queriendo impedir, en este caso, que los discípulos pudieran disfrutar del alimento en el día de reposo. Estaban súper ofendidos. ¿Cómo están violando la ley? ¿De acuerdo? Y están comiendo en el día de reposo. Entonces, esto les indignó muchísimo a los fariseos. Entonces, estos fariseos, estos religiosos, estaban queriendo impedir, escuchen bien esto, que se disfrutara del alimento en el día de reposo. Fíjense bien, Jesús es el pan sagrado, porque Jesús dijo, bueno, podemos tomar como referencia Juan capítulo 6, y Jesucristo habló de sí mismo como el pan de vida. Vamos a ir rápidamente, Juan capítulo 6, y veamos cómo Jesús dijo de sí mismo que Él es el pan. Juan 6, dice el versículo 32, son palabras de Cristo hablando de Él mismo. Dice, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Y Jesús estaba hablando de sí mismo. Entonces Jesús decía, mi Padre les da el pan del cielo, yo soy un pan del cielo, no soy del expendio de la esquina, tampoco de la Flor de México, ¿no? Soy un pan que mi Padre les da y soy un pan que procedo del cielo, ¿de acuerdo? Y luego dice el versículo 33, dice, pero el pan de Dios, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, dice la Biblia, y da vida al mundo. Ese es el pan del cielo. Y luego Jesucristo en el 35 dijo, yo soy el pan de vida. Qué tremendo. Yo soy el pan de vida. Lo mismo dijo en el versículo 48 y en el 51 dijo Jesús,
yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Un pan vivo. No solamente es el pan que te da vida, sino es un pan que está vivo. ¿Has visto alguna vez una dona que se resista a que te la comas porque está viva? Y empieza a rodar, ¿no? No, no me comas. Y ahí está escapando de ti. Nunca hemos visto un pan vivo, pero Jesús es un pan vivo. Qué tremendo. Es un pan que nos da vida, Él es el pan de vida, el pan que procede del cielo, el pan que el Padre nos da, y es un pan vivo. Qué tremendo. Bueno, entonces fíjense bien. Entonces Jesús es este pan sagrado, es el pan que le estaba dando Ahimelech a David. Entonces Jesús es este pan sagrado que nosotros comemos, y cuando comemos también reposamos. Eso es increíble. Entonces cuando comemos pan, el pan del cielo, el pan vivo, el pan que da vida, que es Jesucristo, cuando comemos este pan sagrado, ¿sí? Entonces entramos en el reposo de Dios. Ese es el verdadero reposo. Está muy de moda, ¿no? Un rollo que está entrando muy fuerte en la calle. Quieren otra vez volver al judaísmo, ¿no? Bueno, guardan el día de reposo, ¿no? Pero ¿sabes cuándo es tu día de reposo? Es el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y el sábado, y el domingo, y otra vez el lunes, y el martes. Todos los días es nuestro día de reposo. ¿Y qué tengo que estar encerrado? ¿No tengo que moverme o tengo que dar, según la tradición de los ancianos, 5 pasos y ya si no rompo la ley? No, amados hermanos. Cuando tú comes, reposas. Cuando comes de Cristo, estás reposando en el Señor. Así como en lo natural, tú comes y reposas. Hasta a veces te da sueño, ¿no? Como que dices, ay, comí delicioso y ahora a reposar tantito, ¿no? Bueno, cuando nosotros comemos a este pan sagrado que es Cristo, entonces reposamos y estamos en nuestro día de reposo. Estamos en nuestro reposo que es Cristo, y en Cristo no tengo que guardar ningún ritual de nada. Simplemente estoy comiendo de Él y reposo en Él. Entonces comemos, qué importante es esto que lo entendamos. Comemos este pan y entramos en el reposo. Jesús es este pan vivo, este pan de vida que procede del cielo, y nosotros lo podemos comer. Son sagradas y es nuestro alimento. Este pan es Cristo y es nuestro alimento. Qué tremendo. Comemos de este pan. Entonces Jesús es el pan que da vida. Cada vez que nosotros comemos a Cristo, lo experimentamos como nuestro reposo. Esa es la realidad. Tú comes a Cristo y reposas. Podrás tener problemas, dificultades, angustias, escasez, lo que tú quieras. Pero cuando tú comes de Cristo, este pan sagrado, en la casa de Dios también, ¿sí? Reposas. Reposas. Qué tremendo. Entonces comemos y reposamos. Los fariseos censuraban de malo que Jesús y sus discípulos estaban violando una ley cuando se tiene hambre. Pero la verdad es que cuando comemos a Cristo como nuestro pan sagrado, disfrutamos de Cristo como nuestro alimento y reposamos. Qué tremendo. ¿Quieres realmente tener paz en tu vida? ¿Quieres realmente descansar? No importa que los montes sean trasladados al corazón del mar. ¿Tú quieres reposar? ¿Tú quieres paz? ¿Tú quieres descanso? Come de este pan. Come siempre de este pan. Y que este pan no sea un pan viejo para ti, que es un pan fresco, un pan vivo que te constituya de Cristo. Qué tremendo. Es muy diferente, amados hermanos, cuando tú llegas con un corazón abierto delante de Dios y le dices, Señor, quiero leer hoy esta parte de la Escritura, y tu corazón está allí y no hay distracción y estás atento. Señor, háblame. Yo no quiero hoy, con esta lectura que voy a tener el día de hoy, no quiero comer lo viejo, no quiero panes viejos, quiero panes calientes y frescos delante de tu rostro, delante de tu presencia. Y Dios te va a dar un pan
que va a estar fresco, va a estar caliente, va a estar nuevo, y tú vas a estar nuevo y en su reposo también. Qué impresionante es el Señor. Entonces, cuando comemos este pan sagrado, insisto en esto, reposamos. Jesús, aquí en Mateo 12, pudo aprobar, más bien aprobó lo que Ahimelech hizo con David al entregarle esos panes de la proposición del rostro de Dios, de la presencia de Dios. Le dio esos panes porque Ahimelech estaba adelantadísimo a sus tiempos. Entonces, Jesucristo le dio honor a aquello, ¿sí?, que hizo Ahimelech. Al darle estos panes, que solamente era para los sacerdotes, Ahimelech no quebrantó la ley, sino vivió el espíritu de esa palabra, puso en práctica el espíritu de esa palabra, y David pudo comer entonces también de ese pan sagrado y pudo constituirse también de Cristo. Qué importante es eso, amados hermanos. Yo he pensado mucho en este tiempo de precisamente lo que hemos hablado de Boz y de Ruth. Estuvimos en San Luis Potosí estos días y me invitaron a compartir ahí en la iglesia y hablé de eso, de Boz y de Ruth. Y como estuve leyendo en estos días Boz y Ruth, de veras que hay tanto que hablar de Boz y de Ruth, de ese libro. Y algo que veía es que es un libro que nos habla de la gracia de Dios, donde aparentemente la ley fue quebrantada, pero más bien se estaba experimentando el espíritu de la palabra, como ese hecho que hizo Boz, de redimir a la moabita Ruth cuando ella no podía pertenecer a la congregación de Dios, ¿de acuerdo? Y aún casándose con ella. Y de ese acto, ¿sí?, adelantándose a los tiempos, un acto de gracia de parte de Boz hacia Ruth, ¿sí?, de ahí proviene Jesucristo. Qué tremendo. David y después de ese linaje Jesucristo. Qué tremendo. Entonces, pues que podamos hoy disfrutar del reino de Dios también, de la era de la gracia en la que nos encontramos, pero también del reino de Dios y de la eternidad de Dios cuando comamos de este pan, que sea fresco, que sea renovado, que esté vigente, calientito, ¿sí?, y que no esté viejo. Amén. Y que siempre veamos no la letra que mata, sino el espíritu que vivifica, como Ahimelech lo aplicó con David. Amén. Padre, pues te damos muchas gracias por lo que podemos ver en tu palabra. De verdad, gracias porque esto nos anima, Señor, a buscar más de ti, más tu rostro, Señor, en esa unión contigo, Señor, en esa búsqueda de una amistad contigo, de comer delante de tu presencia, de recibir, Señor, pues, cómo tú puedes, Señor, ser una persona generosa con nosotros cuando vamos a tu presencia y darnos siempre un alimento que está fresco, no lo viejo, Señor. Tú nos das lo fresco siempre y gracias, Señor, gracias de verdad, en el nombre de Jesús. Yo sé que muchos, Señor, hemos podido disfrutar y probar, hemos podido gustar de lo porvenir aún en este tiempo. Yo te pido que esto se multiplique en tu iglesia, que podamos disfrutar de los bienes de la era venidera en este tiempo y que al probarlo, Señor, podamos anhelar más, estar ya ahí, Señor, en esos tiempos. Y mientras estamos en este tiempo, Señor, vivir para ti. Gracias, Señor. De verdad, gracias por este pan del cielo, por este pan vivo que es Jesucristo. Danos siempre de este pan, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.